esposa dio a luz a un bebé negro. El marido sospechoso la abandonó. Entonces el ADN reveló algo impactante. El marido de Emi, Paulo, se enfureció cuando ella dio a luz a un niño negro. No dudó en romper con ella. Años después, el ADN reveló lo impensable. Emi se agarró a ambos lados de la cama del hospital y gritó con todas sus fuerzas, empujó. El llanto agudo de un bebé recién nacido recompensó sus esfuerzos. Cayó de nuevo en la cama y jadeó mientras el sudor goteaba de su frente. La enfermera envolvió al bebé en una manta y se lo llevó. Emi se sorprendió al ver el color de la piel del bebé. Confundida, miró a la enfermera. «Este es mi bebé, ¿verdad?», preguntó. La enfermera asintió. Los demás médicos presentes en la sala tenían la misma duda que ella. El equipo médico conocía bien a Emi. Fue en ese hospital donde dio a luz a sus otros 3 hijos. Ella era una mujer blanca, casada con un hombre blanco, y tenían 3 hijos blancos. Este bebé era el 4º hijo, e inesperadamente era negro. Todos se preguntaban cómo podía pasar esto. El marido llegó unos minutos más tarde para ver a su esposa y a su bebé recién nacido. Su expresión de expectación se convirtió en perplejidad en el momento en que vio al bebé. Salió de la habitación para mirar el número de habitación impreso en un letrero en la puerta. Quería asegurarse de no haber ido a otra habitación que no fuera la de Emi. Claramente, era su habitación. El número de la habitación así lo decía. Cuando volvió a entrar a la habitación, tenía el ceño fruncido. No podía entender cómo Emi dio a luz a un bebé negro. Se detuvo a los pies de la cama. No se molestó en pararse junto a ella y la miró acusadoramente. Emi se alejó de su mirada y trató de explicarse. «Bebé, puedo explicarte. Yo no lo hice, no sé qué pasó». Lloró, pero Paulo se burló de la situación. No creía ni una palabra que salía de su boca y no iba a esperar a que ella inventara más mentiras para decirle. Él sabía la verdad. Emi se acostó con su empleador, al mismo tiempo, compañía de seguros donde trabajaba. Emi se sorprendió cuando él dijo eso. Ella sacudió la cabeza y repetidamente dijo que no era cierto, pero a él no le importaba. No pudieron seguir hablando, porque una enfermera le pidió a Paulo que saliera de la habitación para que Emi pudiera descansar. Ella acababa de tener un hijo y estaba siendo sometida a este tipo de tortura mental. Emi nunca imaginó que era posible que Paulo la tratara de esa manera bajo cualquier circunstancia, y mucho menos después de que se le agotaron todas sus energías. Cuando se despertó de una siesta que no era reparadora debido a las pesadillas, Emi alimentó a su bebé. Realmente era un bebé hermoso a pesar del color de su piel. Emi pudo ver el parecido que compartía con sus 3 hermanos mayores. Meses antes, ella y Paulo habían seleccionado posibles nombres para llamarlo. Ella le había sugerido a Samuel. Durante el resto de su estadía en el hospital, Emi no vio a Paulo. Esperaba que estuviera reflexionando sobre la conversación y otras posibilidades que podrían haber causado que el bebé tuviera un tono de piel diferente al de ellos. Paulo era el padre de Samuel. Ella lo sabía porque no había estado con ningún otro hombre además de su marido, pero desafortunadamente para ella, Paulo no parecía creerlo. Paulo se mostró frío con Emi y Samuel después de que regresaron del hospital. Emi se sintió profundamente herida, pero se obligó a mantener una apariencia alegre por el bien de los niños. Sin embargo, unos días después, Paulo hizo las maletas y anunció que dejaba todo atrás. En estado de shock, Emi trató de razonar con Paulo. Él no podía simplemente dejarla atrás con sus hijos. Ella le rogó que considerara todo lo que habían pasado durante más de 10 años de matrimonio y los hijos que tuvieron juntos. Paulo se mantuvo firme y tomó su decisión. Para él, Emi había traicionado y herido su orgullo. Si lo dejara pasar, la gente se habría reído de él y habría perdido el respeto por sí mismo. Así que se fue, abandonando a su esposa y a su familia. Emi sintió que todo su mundo se derrumbaba. No sabía cómo seguiría sin Paulo. Nunca sospechó que él sería capaz de abandonarla tan cruelmente. Emi lo conocía desde la universidad. Eran amigos desde hacía algún tiempo. Antes de que finalmente comenzaran a vivir juntos, él le propuso casarse. No tuvieron problemas para concebir.
Cuando estuvieron listas para tener hijos en el segundo año de matrimonio, los hijos les llegaron fácilmente. Paulo solo quería 2 hijos, porque su idea de una familia perfecta eran 2 hijos, tal vez una mascota más, y luego la típica casa con cerca blanca. Pero Emi siempre quiso una gran familia. Creció como hija única después de perder a su hermana mayor en un accidente de autobús escolar cuando tenía 4 años. Se sentía sola y no quería que sus hijos conocieran ese sentimiento. Aún así, respetó la decisión de Pablo de tener solo 2 hijos. Sin embargo, Dios tenía otros planes para ellos. Durante el primer embarazo de Emi, ella y Paulo estaban encantados. Hablaban emocionados todo el tiempo de los grandes planes que tenían para el hijo que estaban a punto de tener. Su alegría no tuvo límites el día que dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo. 3 años después, Emi volvió a quedar embarazada y dio a luz a unos hermosos gemelos, un niño y una niña. La pareja estaba feliz por eso. Sabiendo muy bien que Paulo no quería tener más hijos, Emi tomó precauciones para no volver a quedar embarazada. Pero 5 años después del nacimiento de los gemelos, Emi se despertó una mañana con síntomas que reconocía de embarazos anteriores, aterrorizada y secretamente extasiada al mismo tiempo, compró una prueba de embarazo para confirmar y definitivamente estaba embarazada. Paulo se molestó cuando Emi le contó la noticia. La llamó descuidada y estúpida por permitir que sucediera un error como este. Estuvo enojado durante mucho tiempo, pero a medida que se acercaba la fecha del parto, Paul se volvió cálido. Desafortunadamente, esto se elevó en el aire como humo. En el momento en que dio a luz al bebé Samuel, quien tenía la piel oscura, a diferencia de cualquier otro miembro de la familia. Sin Paulo, Emi pensó en cómo criar sola a sus hijos. Eran muy pequeños. Su primer hijo tenía 9 años, los gemelos casi 6, y luego estaba Samuel, el hijo negro que fue negado por su padre. Emi no sabía cómo hacer que su vida funcionara como antes. Luchaba mucho para cuidar a sus hijos y mantenerlos. Algunos de sus vecinos, que envidiaban a su familia y sabían que Paul la había abandonado, murmuraban a sus espaldas, se burlaban de ella, llamándola esposa infiel e hipócrita. Ella, que solía presentar al público un equilibrio perfecto entre la vida personal y profesional, todo eso estaba en ruinas. Emi no sabía a quién acudir en ese angustioso momento de su vida. Llamó a sus amigos pidiendo ayuda, pero ninguno pudo ayudarla. Todos estaban ocupados con sus familias y con las cosas que estaban pasando en sus vidas. Lo máximo que hicieron fue ofrecerle palabras de consuelo y pedirle que se mantuviera fuerte. Todas las noches, Emi lloraba en su almohada. Sentía como si alguien estuviera destrozando sus entrañas. Era un dolor tan intenso que la agotaba. No sabía cómo reunir fuerzas para continuar. Nada en su vida la motivaba a seguir. Peleando, en cambio, sus sentimientos de responsabilidad la hacían sentir agotada. Sus hijos dependían de ella. Sus vidas también cambiaron con la partida de su padre y necesitaban que él los tranquilizara. El bebé Samuel era solo un bebé inocente e indefenso, y todavía tenía que trabajar. Con todo esto sucediendo, en el trabajo Emi se distraía. No podía desempeñarse de manera excelente. En momentos aleatorios las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Esto incomodaba a sus compañeros. Hubo un día que estuvo a punto de cometer un grave error con el informe. Al ver esto, su superior la llamaron a la oficina y le pidieron que se tomara una licencia indefinida sin goce de sueldo. Emi quiso protestar porque necesitaba dinero para mantener a sus hijos, pero vio el rostro severo de su superior y cedió. Sabía que tenían razón y agradeció que no la hubieran despedido. Emi constantemente intentaba contactar a Paulo, le enviaba mensajes y dejaba innumerables mensajes de voz. Todos ellos eran ignorados y quedaban sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Intentó contactarlo a través de las redes sociales, pero no pudo encontrarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta que él la había bloqueado en todos lados. Emi estaba frustrada, enojada y triste al mismo tiempo. Paulo había estado fuera durante 6 meses y nunca envió dinero para la manutención de sus hijos. Debido a los desafíos y turbulencias que enfrentó,
Emi siempre estaba cansada o triste por lidiar con el dolor de cabeza y la situación. Constantemente tomaba siestas no planificadas. Como resultado, no hacía muchas tareas domésticas y su casa estaba en desorden. Apenas podía gestionar alimentar a los niños todos los días. Jeremy, el hijo de 9 años de Emi, tomó la iniciativa desde pequeño. Empezó a seguir el ejemplo de su madre. Recogía los juguetes caídos y los metía en el cesto de juguetes. Recogía su ropa sucia y la de sus hermanos y lo metió en la lavadora. Usó la aspiradora para limpiarlo y limpió las superficies de la cocina con un paño limpio. Por la mañana hacía cereal para él y sus hermanos y les hacía sándwiches cuando regresaban del colegio. Cada vez que el bebé Samuel lloraba y Emi se quedaba dormida, Jeremy la mecía en su mecedora. A veces esto funcionaba y el bebé Samuel se quedaba dormido, pero otras veces no. Esto significaba que el bebé Samuel tenía hambre o necesitaba un cambio de pañal. En estas ocasiones, Jeremy llevaba con cuidado a Samuel hasta Emi, la despertaba y le pedía que le diera de comer. Sus acciones conmovieron a Emi, que no tenía idea de que su hijo mayor era un trabajador. Inspirada por su hijo Jeremy, Emi comenzó a esforzarse aún más por estar ahí para sus hijos. Se obligó a hacer muchas de las tareas, pero asignó las más pequeñas a Jeremy y los gemelos. Fue de compras, llenó los armarios de la cocina y el refrigerador con comida. Sin embargo, había días en los que rompía a llorar. Cada vez que recordaba a Paulo, y esto pasaba seguido, era difícil sacárselo de la cabeza. Para ella era más difícil cuando los gemelos de 6 años preguntaban por su padre. Jeremy fue lo suficientemente intuitivo como para saber que algo andaba mal, y no preguntó por su padre después de las primeras semanas para no molestar a su madre, pero los gemelos fueron menos diplomáticos. Al 7º mes después de la partida de Paulo, el director de la escuela de sus hijos invitó a Emi a charlar. El director se llamaba Marcos y era un hombre atractivo, mestizo, de poco más de 40 años. Invitó a Emi a descubrir qué pasaba. Notó que el rendimiento académico de sus hijos bajó y los separaron de los demás niños. Se encerraron en sí mismos y parecían tristes. Emi no quería, pero empezó a llorar, y lloró mucho. Le dolía mucho el corazón. No le veía el sentido a fingir que todo estaba bien, cuando no era así. Además, quería quitarse el dolor del pecho. Se abrió con Marcos y admitió que apenas podía controlarse. Sentía que todo se desmoronaba desde que su marido la dejó. Ella le contó todo y no ocultó nada. Marcos escuchó atentamente. Sintió una profunda compasión por ella y sus hijos. Se ofreció a llevarlos a todos a caminar e invitarlos a comer. Los niños se emocionaron. Al enterarse que iban a un centro recreativo, se vistieron con sus mejores galas y prometieron portarse de la mejor manera. Mientras los niños se divertían, Marcos y Emi hablaron un poco más. Él le habló de sí mismo. Había perdido a su esposa por complicaciones durante el parto. Por suerte, el bebé sobrevivió y tenía la misma edad que Jeremy, el primer hijo de Emi. Marcos confesó que no crió solo a su hija. Recibió mucho apoyo de una comunidad que encontró. Marcos presentó a Emi a la comunidad, la llevó a su reunión física semanal. Era una comunidad de familias comprometidas con crecer juntas y ayudarse mutuamente. Había parejas con hogares estables en esa comunidad, así como muchos solteros. Todos fueron tan acogedores y amigables que saludaron al bebé Samuel, que Emi había traído con ella a la reunión. Cuando escucharon la historia de Emi, todos estuvieron dispuestos a contribuir en lo que pudieran. El mayor problema de Emi era que no tenía dinero para pagarle a una niñera que cuidara a sus hijos. Mientras ella trabajaba, sus ahorros se estaban acabando rápidamente, y si no regresaba pronto a trabajar, no podría mantenerlos, pagar las cuentas y renovar la pensión, el alquiler, en 3 meses. Al escuchar esto, las amas de casa de la comunidad crearon un horario para cuidar a los hijos de Emi. Alrededor de 5 madres se ofrecieron como voluntarias y cada una de ellas cuidó a los 4 niños durante una jornada laboral. Después de algunas semanas de asistir a reuniones comunitarias, con Marcos recibiendo su increíble apoyo, Emi se sintió ella misma nuevamente. Estaba ansiosa por volver a trabajar
y construir una vida para ella y sus hijos. Cuando regresó al trabajo, su desempeño fue mejor que nunca y sus superiores quedaron impresionados. Luego de superar varias expectativas de ventas, Emi logró una doble promoción. Ella compartió la noticia con la comunidad y celebraron con ella. Unos meses después, Emi se había estabilizado y podía pagar niñeras para que cuidaran a los niños cuando ella estaba ocupada. Las madres de la comunidad incluso se ofrecieron a cuidarlos. Ellos le dijo a Emi que era fácil amar a sus hijos y la elogiaron por criarlos con buenos modales. Emi le agradeció con una mirada de gratitud en sus ojos. Por otro lado, Emi veía a Marcos con frecuencia, porque él era el director de sus hijos. Se veían en las reuniones comunitarias semanales y eran amigos. Unos meses después, Emi se dio cuenta de que estaba en constante comunicación con Marcos. Intercambiaban mensajes de texto a diario, hablaban por teléfono, salían juntos a comunicarse y salían con sus hijos. Emi conocía a la hija de Marcos y era su amiga. A los ojos de la niña, Emi era una figura maternal que admiraba profundamente. Emi trató de no pensar en lo que podría significar su cercanía con Marcos. Él era un buen hombre y ella valoraba su amistad. Fue lo que se dijo a sí misma. Más de un año después de que Paulo se fuera, Emi descubrió que ella y los niños habían cogido ritmo. Ellos ayudaban con las tareas del hogar. Ella cocinaba y ayudaba con las tareas del hogar. Su desempeño en la escuela y en las actividades extraescolares fue mejor que nunca. Fueron de compras con ella y se cuidaron mutuamente. Cada vez que se sentaban a comer, Emi veía lo unidos que eran sus hijos. Su corazón se llenaba de orgullo. Era como si ya no necesitaran a Paulo. Esto llevó a Emi a otro descubrimiento. Paulo no era tan útil en casa como pensaba. Actualmente, Emi ganaba mucho dinero, 3 veces más de lo que ganaban ella y Paulo cuando vivían juntos. En ese momento, Paulo ganaba un poco más que Emi, pero la mayor parte se destinaba a pagar sus necesidades. A Paulo le gustaba comprar artículos de diseño que realmente no tenía dinero para comprar, porque quería que la gente lo percibiera de cierta manera. Emi era quien más apoyaba a la familia, pagaba las cuentas y hacía la mayoría de las cosas, pero no se daba cuenta porque amaba a Paulo y su presencia significaba mucho para ella. Además, después de casi 2 años de separación, Paulo aún no había enviado los papeles del divorcio. Sospechaba que era porque no quería pagar pensión alimenticia ni indemnización. Ella decidió ignorarlo por ahora. Marcos, Emi y sus hijos estaban en el parque haciendo un picnic un sábado por la tarde. Mientras los niños jugaban juntos, incluido Samuel, que tenía 3 años, y un adorable bebé, Marcos observaba con una expresión extraña. Emi preguntó cuál era el problema. Le preocupaba que él hubiera notado algo mal con uno de sus hijos. «Sus hijos tienen ojos interesantes. Los estaba admirando, eso es todo», dijo. Emi suspiró aliviada. Le dijo que lo heredaron del lado de su padre. Marcos frunció el ceño. Señaló que si ese era el caso, era una prueba de que Samuel era el hijo biológico de Paulo, ya que tenía el mismo par de ojos únicos. Emi estaba muy angustiada después de que Paulo se fuera para considerar hacerse una prueba de ADN para demostrar que sus afirmaciones eran erróneas. Pero debido a las observaciones de Marcos, sintió un empujón para descubrir la verdad detrás de la piel oscura de Samuel de una vez por todas. Llamó al hospital y citó una cotización para una prueba de ADN. Envió la piel vieja de Paulo como muestra. El hospital dejó las pruebas y el ADN reveló que era inimaginable. Samuel era el hijo biológico de Paulo y el color de su piel era hereditario. Emi no entendía qué querían decir los médicos con hereditario. Explicó que Samuel tenía abusadores o bisabuelos negros. Emi estaba confundida y ella y Paulo no tenían nada que ver con eso, pero ella todavía estaba pensando en eso. Al día siguiente, cuando Paulo la llamó de la nada, le dijo que acababa de enterarse por su madre que su padre biológico era negro. Él era la persona con la que su madre estaba comprometida, pero después de fallecer en un accidente, su madre se casó con su mejor amigo, un hombre blanco. Su madre no vio el sentido de decirle esto a Paulo, ya que él nació blanco, pero de repente sintió un tirón en el corazón por revelarle la verdad.
Paulo suplicó volver con Emi y los niños. Estaba dispuesto a ser padre de todos ellos, incluido Samuel. Emi se negó. Él los abandonó por 3 años. Ella se divorció de él, pero le permitió el derecho de visitar a los niños, pero a los propios niños no les gustaba quedarse con su padre, preferían a Marcos. Poco después, Marcos y Emi empezaron a salir. Los niños, incluida la hija de Marcos, estaban muy felices, sobre todo cuando pasaban todo el tiempo juntos. Pasaron los años y Marcos se casó con Emi. Paulo se sintió como una mierda por su actitud en el pasado. Emi no le guardaba rencor, lo había perdonado todo. ¿Qué opinas de la reacción de Paulo al tener un bebé negro? Si te gustó la historia, no olvides suscribirte. Estas otras historias en tu pantalla también te harán feliz. Disfrútalos e involúcrate en ellos.